Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del Club de Lectura de Indagación Espiritual. Y hoy vamos a estar entonces con el capítulo 18 del Manual del Maestro, que dice cómo se lleva a cabo la corrección. Así que bueno, buenas noches, María Eugenia. ¿A quién, Hola, buenas noches. a quién le gustaría empezar con la lectura del primer párrafo? ¿Qué tal tú, Jazz? Ya. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. Eh, pues a mí me pasa que uno como que va y viene y tiene momentos en que como que está tan convencido de lo que es real que sí tiene esa tendencia a entrar en discusión con el otro. Pero ahí no hace más que, pues, que atacarse a uno mismo, porque si la verdad es una sola, no habría discusión. Eh, sí, es como esa la idea que me llega de este primer párrafo. Bueno, eso que dice Jazz también me llega a mí bastante fuerte porque también recuerdo que tenía una época en mi vida en que discutía mucho, en que pues era muy mental, más de lo que soy ahora. Ponía todo en tela de juicio y llegó un momento en que alguien me dijo, o sea, mientras tú estés en ese papel de querer hacer ver de que el otro está equivocado, solamente refuerzas también tu propia desconfianza. Tú no tienes que convencer a nadie absolutamente de nada. ¿Qué te hace creer de que tú tienes siempre la razón y que siempre tienes que convencer al otro de que estás en la realidad? Entonces, esto es algo que es muy fuerte porque creo que muchos maestros de Dios incurrimos también en muchos momentos en esa situación de querer hacer ver al otro de que está equivocado, de que va por el camino que no es el adecuado, de que no está viendo las cosas de la manera como son, ¿no? Ay, ahora me acordé que al principio del libro dice que o sea, que este curso es obligatorio, pero que cada uno lo va a hacer en su momento. Entonces no puede uno quedarse ahí dándole como a lo mismo, ¿no? A querer tener la razón, a querer explicarlo todo, porque vuelve y se queda enredado en el mundo de la ilusión, porque la verdad es una y no hay, o sea, no hay nada que decir. En lo demás te quedas enredado. Así es, mi querida Jazz. ¿Tú qué opinas de ese primer párrafo, César? Que justo eso, ¿no? Que si se discute con el alumno acerca del pensamiento mágico, entramos en eso, ¿no? En tratar de probar quién tiene la razón y ahí ya entramos en en el mundo ilusorio y y en ese pensamiento egoico de la justificación o del querer tener la razón, que justamente es eso, ¿no? Entonces, la maestría radica en reconocer la verdad y que la verdad es inmutable y no quedarte atrapado en la ilusión
de algo que tú quieres, la corrección se da por sí misma, no hace falta la corrección de este lugar de yo te corrijo porque estoy en lo cierto y tú estás en el error, sino es reconocer cuál es la verdad inmutable para no entrar en ese debate de quién está en lo correcto o no. Y bueno, María Eugenia, ¿te animas a seguir con el párrafo 2? Ya. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora es en su visión y en la palabra de Dios la culpa se perdona y se pasa por alto completamente. O sea, no reaccionar y con ira, ¿no? Sino acudir al Espíritu Santo, ¿no? Que nos, o sea, cómo podemos, o sea, cómo puede él ayudarnos o aceptar la opinión de la otra persona, ¿no? No sé. Cuando invitas al Espíritu Santo a cualquier relación y estás invocando una relación santa, que no necesariamente implica que la relación va a ser así como hay de romántica Disney, ¿no? Sino que más bien es que sí puede, estás abriéndole a que el Espíritu Santo les recuerde a los dos la impecabilidad que tienen, la inocencia que tienen. Y desde ese lugar es que se puede realizar la corrección. Desde ese lugar es que la visión se amplía y ya puedes reconocer, puedes ver con los ojos, puedes reconocer al Cristo en el otro, porque mientras no está esa presencia, digámoslo así, si no estás en ese punto de apertura, de entregar tu mente al Espíritu Santo, siempre pasa de que vas a seguir identificado con el personaje y mientras te identifiques con el personaje siempre va a haber algo que defender o algo que atacar. Y la invitación del Espíritu Santo es para traernos la inocencia de ser hijos de Dios, la impecabilidad que tenemos. Y al reconocer la impecabilidad, no hay nada que atacar, no hay nada que justificar, no hay nada que defender. Entonces es como eso, no es un momento en el cual realmente se invita a que la santidad se haga presente en la relación. Y para eso lo único es entregar la mente, porque mientras todavía estés en el personaje y quieras, bueno, estés en una identificación, ya sea con el cuerpo, ya sea incluso con la mente o con los pensamientos de la mente, vas a estar en una separación. ¿Vané? Cuando tú hablas, eh, Sí, dale, dale. pensé en lo mismo también, en que cuando el hermano me muestre, cuando mi hermano me muestre la ira, cuando la refleje en mí, tengo que hacerle esa invitación al Espíritu Santo por poder ver la inocencia de él y saber separar lo que es el ego. Eso sería lo ideal, pero mira de que muchas veces en medio de nuestra falta de coherencia o en esa falta de estar atentos, pues terminamos muchas veces reaccionando de manera muy reactiva e impulsiva y dejándonos llevar por la separación. Y vaya de que ese es un gran reto que se nos pone en el día a día y lo que estaba diciendo Ceci, de que vaya de que las relaciones santas, más que ser el jardín de Disney en donde todo es dulzura y miel, muchas veces pues se suscitan muchas situaciones para seguir ejerciendo el perdón y seguir ejerciendo sobre todo esa labor de pasar por alto
las situaciones de la ilusión que nos quieren seguir mostrando aún diferencia, separación o conflicto. ¿Qué decías tú, Jazz? Ah, te quería preguntar a ti, Ceci, tú hablaste de ver el Cristo en el otro. Entonces el otro día yo leía en el libro que decía que si pudieras ver los rayos que hay, ¿no? En la forma real. Y yo decía, uy, ¿yo cuándo voy a ver los rayos? Y me parece, y estoy confundida porque, o sea, no sé si es ver el Cristo, pero lo que sí he vivido es que, por ejemplo, cuando estoy relacionándome con alguien y hay como una aparente discusión, de repente es como que me quitaran así un velo y como que, uff, comprendí como lo que el otro me está reflejando, pero en una paz que ya no necesito, o sea, ni defenderme, ni, es como que agradezco, me da una sensación de gratitud porque descubrí eso. Entonces yo me decía el sábado, ¿será que esto es ver el Cristo en el otro o tengo que esperar a ver que le salgan rayos de luz? Porque ese día yo estaba en completa paz con la supuesta discusión que para mí no fue discusión, sino que yo vi esa belleza de mensaje para mí, me vino toda esa paz que yo digo, "Bueno, se acabó esta discusión, no ha pasado nada". Entonces dije, creo que vi el Cristo, me quedé con esa inquietud. Claro, ver al Cristo en el otro es poder reconocer el Cristo en ti. Y va más allá de lo fenomenológico, ¿no? No necesariamente, es una hermosa representación decir los rayos de luz, porque al final, en algún momento, esa es una percepción que puedes tener, bueno, no más que una percepción, es una visión que puedes tener con los ojos que no son del cuerpo, porque los ojos del cuerpo siempre van a estar percibiendo y de acuerdo a espectros lumínicos y demás, pero los ojos que no son del cuerpo pueden ver más allá, ¿no? Y pero lo que tú experimentas es la paz de saber que ese otro solamente ha mostrado algo y te ha dado la información necesaria para reconocerte. Y cuando reconoces tu inocencia, estás reconociendo al Cristo en ti. Porque cada vez que condenamos, juzgamos, criticamos, literalmente estamos matando al Hijo de Dios. ¿No? Entonces estamos condenando al Hijo de Dios, estamos juzgando al Hijo de Dios. En el instante que salimos de ese juego y podemos reconocernos impecables, estamos reconociendo al Cristo y en ese instante puedes permitirte y abrirte a reconocer también al Cristo en el otro. Y es de lado y lado, porque si reconozco al Cristo en el otro, lo reconozco en mí. Entonces es hermoso porque eso es lo que te permite la relación. En la relación está para eso, para que podamos reconocer al Cristo, porque solo a través de la filiación es posible. Mientras tanto, es como, imagínate, ese es el regalo de las relaciones. Vane, ¿te animas el 3? No, no lo tengo el libro físico y Ay, ahora estoy desde mi celular. no te preocupes, tranquila. No sé Bien. si Sara se anima o Yesenia, si es que tiene el libro. ¿Quién podría continuar con esa, con la parte? Yo tengo el libro ahorita en la mano. Dale, Sara. Perfecto, Sara. Creo que ahorita se me ha pasado la página. Allá. Es la página El 50 3, ¿verdad? del Manual del Maestro. Ajá. Sí, es que por subir se me fue. Ya. La ira no hace más que proferir a gritos, la culpa es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad. Y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo en el que se basa. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo el único que existe, el miedo es la ilusión, pues tú eres como Dios. Bueno, lo que yo creo es que precisamente
eh, como hace ratito también Gabriel decía, yo creo que la, la emoción que es que, no es emoción, sino que es, ahí se me fue ahorita la palabra, el miedo, pero es como la base de todas las demás, ¿no? O sea, cuando nos enojamos, en realidad tenemos miedo, miedo de equivocarnos, miedo de ser juzgados, etcétera. Entonces, muchas veces el enojo precisamente nos lleva a lo que es la ira. Y la ira, desde mi punto de vista, te enceguece, o sea, no, en el momento que tienes ira, no eres capaz de razonar siquiera y te dejas llevar por esa emoción que muchas veces es desbordante y fuerte. Y en mi caso, por ejemplo, que sí, muchas veces me enojo y todo, y luego digo, ay, pero ¿por qué he hecho? Y claro, y me culpabilizo y en realidad no debería ser así, pero creo que es así. O sea, siento ira, eh, expreso la ira y luego me siento mal porque realmente no debería haber hecho eso. Y es para mí a veces, muchas veces es como un retroceso, pero también me pongo a pensar que es un pasito cada día, ¿no? Un pasito, un pasito, un pasito. Y eh, como dice aquí, o sea, puede que caigamos en ese error de caer en la ira, de caer en el miedo, pero sin embargo es algo que se puede subsanar porque desde mi punto de vista cada día tenemos la oportunidad de cambiar, de corregir las cosas y ser un poquito mejor. Gracias. Gracias, Sara. Mm. Mire, ¿te animas a continuar con el párrafo 4? Para que el maestro de Dios, sí, es esa, ¿verdad? Sí, 54, ¿sí? está bien, sí, perfecto. Para que el maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa, que se dirija entonces al eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del maestro de Dios es aceptar la expiación. Para sí mismo, la expiación es sencillamente la corrección o la anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el maestro de Dios se habrá convertido, por definición, en un observador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condena a sí mismo, como podría entonces condenar a otros. Y habrá alguien al que su perdón no pudiese curar. Ay, Dios. Eso es lo que vimos, ¿no? Pues que es importante que siempre Seguido a Dios toda la vida. eh, Una pareja con quien Listo. Dale, mire. ya, pues que siempre que estás en el juicio, ¿no? Pues hay que irnos a nuestro interior. Nos lo acaba de decir Gaby, ¿no? Que constantemente tenemos que estar eh, pues observando nuestros pensamientos, ¿no? Todo el tiempo. Y que bueno, pues que eso es lo que entendí yo, ¿verdad? Que pues siempre estamos en esos pensamientos y nos estamos enjuiciando. Y cuando estás en ese juicio, pues no puedes ser un maestro de Dios, ¿verdad? Porque te estás enjuiciando. Entonces, cuando haces eso, pues tienes que irte a tu interior y bueno, pues ni modo, te equivocaste y hay que seguirle, ¿no? Otra vez estar, pues nosotros constantemente ir a nuestro interior y estarnos viendo y observando, ¿no? Que somos maestros de Dios. Pues sí, es tal cual, ¿no? El maestro de Dios. Y es qué importante es poder llegar a ese nivel de observación
para poder obrar milagros y para poder ejercer la curación. Porque si no, te quedas atrapado de nuevo en en esa dinámica del ego en la cual empiezas a sentirte culpable o empiezas a sentirte víctima o empiezas a necesitar defenderte. Y es muy interesante porque, bueno, entremos a la espiritualidad cotidiana y práctica. ¿Qué sucede? Hagamos un ejemplo, una pequeña indagación en la cual tú estás súper tranquilo, has estado haciendo tu meditación, has leído tu curso, pero de pronto llega alguien a tu casa y te lanza algo. Así como que tú estás ahí, te lo más, y viene alguien y te dice, ay, no sé, cotidianidad, ¿no? Pero ¿por qué estás ahí? ¿O por qué estás haciendo eso? ¿O por qué pierdes el tiempo? ¿O por qué no has hecho tal cosa? Cosas muy cotidianas, ¿no? Y de pronto, a ver, ahí desde todo lo que hemos leído, desde todo lo que hemos estado conversando hoy, a ver, me gustaría que me comenten un poco cuál sería no sé, cómo sería desde la recepción de ese comentario o de esa actitud hasta no sé si decirle respuesta o no reacción, porque más sería la respuesta a ese suceso, ¿no? ¿Qué es cómo lo manifiestan, cómo lo experimentan? ¿Qué tal? Yo sí he reaccionado Bueno, con ira y he terminado en un mar de culpa y digo, no estoy haciendo nada. Segundo año, tonteando. El fin de semana me la... Qué tontería, segundo año, no estoy logrando nada, no estoy alcanzando nada. Pero en una culpa como nunca, porque es como que, eh, como que yo esperaba que yo ya podía reaccionar de otra forma y al verme otra vez metida en eso, wow, se me bajó todo. Dije, qué maestro de Dios, ni que nada, o sea, yo no estoy en nada. Pero les juro, fue como un balde de agua fría, como, ¡ah! Y me quedé pensando en el tema de el ego espiritual. Dije, he de estar ahí metida en ese paseo porque de espiritual no tengo nada en este momento de mi vida. ¿Cómo me arrepentí de aquella discusión? Eso pasó el viernes y ayer, que ya pasé todo el día sola. Y era como buscando, ¿no? Lecturas sobre la culpa. Es que, ay, dije, no, 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 no. Me senté ahí frente a la ventana a ver llover. Y me daba esa cosa de ir a buscar cómo resolver. Yo no, no, no libro, no celular, no nada. Otra vez mirando a la ventana y respirando, y respirando, y respirando. Y se me pasó la hora del almuerzo. Y como a las 3 de la tarde, tanto observar la lluvia y eso, otra vez sentí, otra vez la paz y como un tranquila, no pasa nada. Es realmente como yo lo quiera ver, como me quiera sentir, porque nadie me está juzgando. Pero necesité 2 días para volver como a enchufarme otra vez con el curso y con la práctica. Y era la lección de algo así como Dios es mi padre y el padre ama a su hija. Y yo decía, a mí no me ama nadie en este momento. Era terrible, o sea, era terrible. Y creo que estuve un par de horas y al final me vino como eso. Y ahorita estaba pensando en eso que dices cuando invocas al Espíritu Santo y pides la corrección. Ayer fue como que dije, ya, o sea, no, no puedo más con eso, ayúdame. Y me quedé quieta. Y si se me ocurría pararme, decía, no, después comemos. El cuerpo no necesita comer. Y me decía cosas así. Y me quedé allí y en un par de horas fue como que otra vez, otra vez, otra vez. Y se fue la culpa y me di cuenta que no, que eso tenía que pasar y que depende de cómo yo lo quiera ver porque nadie me está juzgando, nadie me está culpando. Y no es que no haya aprendido, porque también me di cuenta que no, que la jazz de ahora es súper interesante, súper chévere, súper amorosa, humana, o sea que tiene un montón de cosas maravillosas que la del año pasado no tenía. Entonces, sí, estoy caminando,
sino que cree que como que uno a veces se la cree mucho que está en el mundo espiritual. Y yo creo que lo que estaba desde el viernes era en el ego espiritual y ayer me bajaron. O yo decidí dejarme bajar. Pues súper gracias, Jazz. A ver, alguien más que nos quiera compartir. Estamos para las que acaban de llegar. Bienvenida Silvia, bienvenida Guadalupe. Hemos leído ahora el capítulo 18. Voy a leer un parrafito que me parece súper importante para que ponernos el contexto. Dice, confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Y ahora estamos en la parte de indagar un poco, hablar sobre la parte de la espiritualidad viva, cotidiana y práctica de nuestro día a día. Y estamos hablando sobre qué pasa o cómo es, bueno, estamos ahí, estamos hablando de que estamos como maestros de Dios, que ya estamos entrando en ese proceso de dejar de juzgar, dejar de culpabilizarnos, dejar de entrar en los roles de víctima o victimario. Pero ¿qué sucede? Que tú estás ahí leyendo tu libro, haciendo tu lección o escuchando tu audio, lo que sea que para ti sea tu parte, tu momento de conexión interior, de tu práctica. Y llega alguien a la casa y te empieza a decir, ay, estás perdiendo el tiempo porque no has hecho, no sé, el almuerzo, o qué pasó con esto, por qué no estás haciendo aquello. ¿Y qué pasa ante uno de esas situaciones? Desde cómo los recepcionas hasta cómo los respondes. Así que estamos en esa parte. Y Jazz ahorita nos acaba de comentar un poco de su fin de semana y ahora Vanessa nos va a compartir. Es aceptar pedir la corrección y aceptar. Gracias. Bueno, a mí me pasa hoy justamente, me voy a una amiga a pedirle unos limones, bueno, ella tiene un árbol. Y de pronto la encuentro, o sea, estaba todo bien, tomaba unos mates ella, y se ponen a discutir, así con una ira, si todo lo del mundo, ¿has visto? No, que la cañería, que no, y que no lava los platos, ay, y yo me veía representada, o sea, no me lo estaban diciendo a mí, pero yo era esa, o sea, y cierro los ojos y pensaba, ¿qué me está mostrando esta situación? Yo soy, esto está en mí. Si ellas están haciendo, esto está en mí. Entonces empezaba a buscar la primera vez que yo he estado en esta situación, buscaba, decía, Espíritu Santo, mostrame cuando yo he juzgado, cuando yo he criticado, cuando yo he visto esto y me ha dolido tanto que he emitido toda una serie de críticas y juicios que ahora lo traes de nuevo y decía, Espíritu Santo, y las miraba y esperaba y al ratito ya se calmaban, ¿no? Y después se han puesto a discutir por otra cosa y en ese momento, bueno, le digo después, he tratado de sacarlo y decirle, bueno, chicas, pero eso tiene solución, fíjense, hagan así, y bueno, y después me he ido a mi casa y me he puesto a reflexionar de esto, ¿no? ¿Qué me decía a mí esta situación? Y que por favor se la entrego, porque la verdad que es un escenario feo. A mí estos escenarios me dañan, me lastiman. Entonces decía yo, eh, no son ellas, no, es algo mío que estaba reflejándose y que por favor el Espíritu Santo, que la expiación se lleve esto de mí pero que me muestre primero el momento exacto donde yo he emitido estos juicios, estas críticas, y bueno, siempre me lleva a mi infancia o a ver estas discusiones en la casa, y bueno, he hecho este ejercicio de entregárselo y me he sentido mucho mejor. Igual todavía no me he vuelto a probar pero bueno, por lo menos eso hago, ¿no? Esa indagación de en qué momento esto es mío y te lo entrego a Espíritu Santo, así. Gracias, Vane. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia en alguna situación ahí, así totalmente práctica?
Mire, ya está que se habla. Dale, mire, cuéntanos. Es que me acaba de pasar, me acaba de pasar. Es que venía llegando para correr a escuchar a Gaby, pero no había comido. Y entonces, pues cuando no me da tiempo a hacer de comer, pedimos comida, porque mis hijos trabajan en casa. Tengo 2 hijos. Y estaba una amiga de mi hija. Pero también su pareja de mi hija trabaja en la casa. Entonces, cuando llego, pues eran 3:30 y bueno, aquí en México, estoy en la Ciudad de México, chicas. Y entonces llego y les digo, ¿qué no llegó la comida? Y no ha llegado la comida. Y mi hija me grita, no, pues no estás viendo, que no sé qué, y me empieza a gritar. Y yo me quedo así parada y la veo y lo que hice fue, nada más pregunté y me subí. Pero sí, yo iba, pues que le pego a mi ego, ¿verdad? Me subí molesta, porque mi cuarto está arriba. Y pues me vine aquí como a relajarme y a tranquilizarme, porque sabía que estaba en mi ego, ¿no? Que él iba a empezar a, como dice Vanessa, iba a empezar a discutir con ella. Y dije, no, 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 ya no, siempre ya, bueno, evito, ¿no? Discutir. A veces sí, nada más les comento, les digo algo, ¿no? Sabes que es que te estoy preguntando, pero no vine a discutir. Y eso le dije a ella, ¿no? O sea, nada más pregunté porque no sé qué situación están viviendo, porque estaban muy estresados porque iban a entrar a trabajar y no había llegado la comida, ¿no? Entonces, así como que, híjole, este, pues creo que me cacho un poco más, estoy más en viendo mi reacción, ¿no? Evito ya más el estar pues yo sé que soy en mi ego, ¿verdad? Pero como dice mi ego espiritual, me da risa que sí. Entonces, pues mejor me subo y no discuto, ¿no? No discuto, o sea, como que, a ver, tengo que calmarme por esto, ¿no? Entonces ya después me gritó mi hija, mamá, ya está la comida, y muy tranquila ella, ¿no? Y ya bajé yo y comí, ¿no? Entonces como que les dije, no, es que ya estoy en mi Zoom. Y pues ya no, les dije, no los voy a ignorar, pero ya estoy en mi Zoom, porque pues hemos acordado que cuando estemos comiendo, pues no hay teléfonos, no hay nada, pero pues todo se alteró, ¿no? Pero Pero bueno, sí me pasó. pero bueno, luego vamos a entrar a una segunda parte, pero súper, has tocado algo bien interesante y es el hecho de ya no entrar en el conflicto, ya no entrar en la discusión, que a veces, bueno, que esa es la parte interesante también, pero también hay otra parte que creo que es importante y es también el reconocer en qué momentos son necesarios ciertos límites. Ujú. No, no desde el hecho, no de entrar, pero también como, mm, bueno, vamos a ir, vamos a ir Sí, déjame decirte, te voy a decir por qué no puse el límite, porque sabía que iba a haber como más conflicto. ya, genial. No, En otro momento, yo sí voy a hablar con ella, no, pero ¿no? está súper bien porque justo me iba a eso, de que si tú en ese momento entras en querer poner el límite, porque ¿quién pondría el límite? No sería tu ser, ni tu espíritu, nada, Ah, volvería a ser el personaje. el ego, Claro. sí. Entonces, ahí pasa de que entras justamente en ese momento en el cual no puede haber una conversación desde el ser, porque va a ser netamente, como está el momento ahí caldeado, entonces cualquier reacción va a ser desde ese lugar que se ha sentido ofendido o se ha sentido. En cambio, ya ahora tú puedes verlo desde otro lugar, ¿no? Ya puedes reconocer o sea, ya puedes ver todo el panorama completo, pero cuando estás ahí solamente ves lo de ese instante y no te puedes, no sé, como subir un peldaño más y ver todo el panorama, pero genial.
Buenísimo. Hola, hola, soy Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe, cuéntanos. Oye, mira, yo la verdad acabo casi de conectarme, pero fue muy interesante escuchar precisamente cuál era el tema. Yo ayer sí, yo creo que yo sí tengo un tachezote, honestamente. Ayer sí exploté. Creo que me generó mucho enojo una situación que pasó aquí en casa y no sé si era que había guardado ya cierto, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar? No sé si tenía mucho tiempo, con mucha paz, con mucha tranquilidad y dejaba pasar ciertos comentarios con los que no estaba de acuerdo. Y no sé ayer qué pasó, pero definitivamente sí no pude estar tan ecuánime. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que no me provocó conflicto haberlo hecho, entonces no sé en qué papel estoy. Me gustaría una retro aquí, Ceci, por favor. Para eso estamos ahorita en este instante. Estamos justamente en este momento. Ahora, ¿por qué? Porque el punto ahorita no es entrar en qué es correcto o qué no, porque ya estaríamos entrando igual en un tema de juzgar. Pero Sí, estamos viendo qué es lo que pasa cuando surge una situación en nuestro cotidiano, hasta dónde realmente podemos actuar desde ese nivel de maestro de Dios que te dice, ¿no? De no estás en la ilusión, reconoce al Hijo de Dios, reconoce su impecabilidad, lo que estás escuchando, lo que está sucediendo, es una interpretación y a veces confundimos las interpretaciones con la verdad y ahí es donde nos equivocamos. Entonces, más allá de todo, lo que hay que reconocer es cuál es la verdad inmutable, ¿no? ¿Cuál es la verdad inmutable? Porque al reconocer la verdad inmutable, nos vamos a dar cuenta de todo el otro espectro que son las ilusiones. Por ejemplo, en el caso de Mireia, la verdad inmutable es de que el amor que se tienen, madre, hija y todos los que componen la casa, es el vínculo y eso es inmutable, eso no va a cambiar, ¿no? Pero sí. la situación de que si llegó la comida, no llegó la comida, de que llegas tarde al Zoom, de que te puedes perder tu clase, de que puedes no estar justo en el grupo que tenías que estar, o que puedes perder el transporte, esas situaciones de la cotidianidad son totalmente cambiantes y sujetas a todo este juego de la vida. Pero, ¿qué es lo realmente inmutable? ¿Qué es lo que no cambia? Entonces, tal vez ir por ese lado. Ahora, nuevamente, la idea no es sostener un personaje espiritual, porque si sostenemos un personaje espiritual y está bien, díganme lo que quieran, digan lo que sea, tampoco es real. Entonces, más allá del contexto de la situación que tú hayas experimentado, a veces también manifestar algunas cosas, no necesariamente tendría, tal vez por eso no sientes un conflicto, pero tal vez también era importante, no sé, esa forma de responder. Ahora, el punto es no ser reactivos en la respuesta, porque la reactividad, por ejemplo, en el ejemplo de Mireia, hubiera sido que ella agarre y le diga a su hija, pero ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y ahí ya entramos en un conflicto, en una discusión, en un momento en el que su hija va a volver a atacar o contradefenderse, y eso termina dañando lo inmutable que es bueno, el vínculo, ¿no? Pero más allá de eso, eh, está el hecho de que la verdad es lo que realmente hace de que todo lo demás, todas las demás ilusiones desaparezcan, que puedas reconocer. Y la verdad es de que, ¿qué sentido tiene que me pelee por la comida, si llegó o no llegó, o por si llegó a mi Zoom o no llegó a mi Zoom, si al final de cuentas eso es solamente tiempo y el tiempo no tiene por qué ser un motivo de conflicto porque no existe, es una parte de la ilusión.
Entonces, ahí es como entrar en Estoy de acuerdo. una mirada más. Ahora, obviamente, para cada situación, seguramente nos va a tocar hacer toda esa Eso no. indagación y esa parte. Vanessa, por ejemplo, no estuvo en una discusión con él, pero observó y dijo, wow, si estoy pudiendo observar esto es porque en alguna parte de mí todavía he debido ver esto y mi mente me lo está volviendo a mostrar. Pero qué lindo también porque Vanessa no era parte del conflicto, pero podía reconocerlo y tampoco entró a querer ser ni el referee del conflicto, ni a decir quién estaba correcto, ni quién no, sino simplemente veía qué de toda esa proyección le llegaba a ella como una información para corregirla en ella. Lo mismo que Mire ha visto que me llegaba y Jazz, que nos ha contado que, bueno, le ha tomado 2 días estar en su proceso de corrección, pero más allá de todo, siempre es eso, observar, observar y observar. Así que ahí vamos a ir continuando con las anécdotas para ir viendo Ajá. y ahí ir reconociendo realmente no tanto esto de si está bien entrar o no en el conflicto, sino toda la indagación de pensamientos que conllevan estas situaciones, ¿no? Sí, es que quizás el fondo existe, quizás la forma es lo que cambia, ¿no? Nada más. O sea, el fondo está, la situación está, la forma es la que hay que aprender a manejar. Ok, Sí, gracias, Ceci. sí, es justo eso, ¿no? Es como que nos cambian de escenario. Y ahora nos toca Cambia. esta escena. A ver, ¿cómo la perdonas? ¿Desde dónde la perdonas? Ajá. Y cómo resolvemos eso, ¿no? Porque también, obviamente, no, o sea, también hay que reconocer de que va a aparecer el personaje, va a aparecer todo. Y ahora la clave es de que si sucede algo, tampoco es caer en la culpa, porque ese sería otro error de percepción y de interpretación. Decir, ay, no, qué fatal soy, qué mal lo hice y quedarte atrapado en ello. No, si no es, Sí. no es bien importante. Por eso es que la idea no es generar culpa, pero sí observación de nuestros pensamientos, porque de ese pensamiento observado vamos a poder reconocer la emoción que nos ha hecho reaccionar de una manera o de otra, ya sea con ira, ya sea con miedo o ya sea X. Fíjate que respecto a esto, sí la observé y sí me di cuenta qué fue lo que me la provocó y cuál fue la emoción que llegó a mí. Y quizás la diferencia fue que esa emoción le dio una interpretación demasiado fuerte. Y de verdad que, bueno, es parte, creo que, del proceso y nada más seguirme observando, seguirme escuchando, seguirme viendo y que cada vez sean menos, ¿no? Este tipo de reacciones. Y eso no quiere decir que es aceptar o no aceptar, simplemente hay cosas que no estamos de acuerdo y que no nos gustan y que yo creo que es válido externarla. Quizás la forma no fue la adecuada. Gracias, Ceci. Sí, siempre vamos a encontrar. Y ahorita podemos leer una partecita del párrafo 4 que dice, si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje de que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. Una sabiduría muy profunda para reaccionar, definitivamente. Así es. Gracias. Gracias, Guadalupe. Yo tengo una pregunta. Dale, Jazz. Bueno, yo me hago atender por tema de salud, medicina china. Entonces me ha dicho la terapeuta, saca la ira, porque estos órganos tienen que ver con ira, con enojo. Pero el libro dice, la ira no está justificada. Y creo que esa fue la crisis que tuve el fin de semana, ¿no? Como de tratar de ayudar con el tratamiento que estoy siguiendo desde allá, pero la otra parte era como que no supe manejarla, o sea, no,
no quedarme callada, sino de cómo sacar eso, o sea, como decía Guadalupe, o sea, como si sacarlo con sutilezas y dejarlo pasar, cómo hacer el ejercicio, porque ahí yo estoy como en una encrucijada. Bien importante, como siempre, no hacer confusión de niveles y reconocer que el libro siempre le está hablando a la mente que está despertando, pero que cuando estás en el modo identificación con el personaje, toca hacer lo que toca hacer. En el caso de si la profesional te dice que hay una acumulación de ira, obviamente la idea de hacer la gestión emocional, sacar la ira, sacar la tristeza, sacar, pues, no sé, todas las emociones, la gestión emocional no tiene por qué digamos, entorpecerse, porque sí deberíamos aprender a hacer esa gestión emocional, o sea, por eso estamos llorando, porque es una forma de sacar la tristeza, pero a lo que va más, un poco más allá es el hecho de no necesitas buscar un hermano para hacer tu gestión emocional catártica y liberarte a través de la venganza. Es más o menos un poco por ahí va, ¿no? Porque claro, lo que hacemos cuando sacamos con el otro es que estamos haciendo esa parte muy del ego que le encanta, que es volcar la culpabilidad en el otro y por ende también generar ese proceso autodestructivo y de destrucción hacia el otro. Entonces, no se trata de, ay, ahora soy espiritual, no me peleo, me guardo todo, y eso es un poco lo que también le decía a Mireia y a Guadalupe. Tal vez no es en el momento caldeado que se necesita responder desde esa reactividad del personaje, pero tal vez también es importante en nuestro cotidiano el poder expresarnos con ecuanimidad, con coherencia y decirle, ¿sabes qué pasa? Yo te amo mucho, pero si tú me dices de esta forma, obviamente no es una manera en la que, que personas que se aman se responden, ¿no? Entonces, más allá de un juicio y demás, quiero hacerte saber también cómo me siento, porque una relación santa, como les digo, no tiene nada que ver con el romanticismo de que todo es maripositas y flores, sino es el hecho de poder reconocer de que en esa relación se está experimentando mucho el tema de trascender las proyecciones, trascender la identificación y llegar a un nivel de comunicación real que se gesta porque invitamos al Espíritu Santo a que nos ayude a que la comunicación sea desde un lugar diferente, no desde un personaje defendiéndose, sino desde el poder reconocer también el vínculo de, no sé, pues de dos hijos de Dios que quieren llegar a consumar el amor en expansión. Entonces va por ahí. Entonces no se trata de guardarnos las emociones, no se trata de que luego tu vesícula explote porque te guardas la ira, ni que tu hígado colapse. No se trata de nada de eso, sino se trata de que sí, la gestión emocional es parte de tener un cuerpo emocional, pero más allá de eso estamos hablando de la observación de los pensamientos que hacen que aún podamos seguir generando y guardando y acumulando ira. Va para ahí un poco. Y bueno, ahí ya que ahora estamos en esta parte, hace un momento, no ha sido ni siquiera el fin de semana, pero estaba en la sesión, entré a la sesión de Gabriel un poco tarde porque justo estábamos ayudando a un compañero a montar su consultorio, entonces estábamos súper emocionados decorando y cuando me di cuenta ya había pasado la hora, entonces entró a lo de Gabriel y bueno, como se han dado cuenta, hemos retrasado el club de lectura para que podamos estar en el encuentro de Gabriel y luego podamos hacer el club de lectura. Y, y claro, en el momento en el que empieza el club, todavía a veces la charla de Gabriel está. Entonces, en ese momento está, y de pronto, y bueno, mientras estaba en la charla de Gabriel y todo, obviamente, pues cuando estoy en la charla y en el Zoom, a mí me gusta como que conectarme y concentrarme. Y cuando, claro, ha habido el momento también de tensión porque, claro, nuestro encuentro ya tenía que comenzar, Orión ya estaba con la compulista, ya estaba abriendo la sala y todo.
Y cuando me dice, bueno, pues ¿hasta qué hora vas a estar en ese encuentro? Y que por qué, no sé qué. Ahí me he dado cuenta de que sí, he sentido ese momento así como, wow, ¿qué está pasando aquí? Y, pero por un momento he dicho, no voy a interpretarlo, porque si lo interpreto, lo voy a interpretar desde lo que eso es, eso. Y tampoco voy a entrar a suponer que está interpretando él, porque claro, tiene que estar haciendo una interpretación del escenario para entrar a emitir lo que está diciendo. Entonces, lo único que he hecho es decir, bueno, me he quedado un rato y he respirado, he dicho, Espíritu Santo, no me dejes caer en la tentación de emitir un juicio o de interpretar esta situación. Permíteme simplemente reconocer la ilusión que se está gestando aquí y liberar. Y bueno, y para mí eso ha sido porque me ha permitido quedarme en un silencio, pero también quedarme en un silencio en paz. No es que he guardado bronca y que he dicho, bueno, en cualquier otro momento yo voy a decirle. No, sino que he dicho, no voy a caer en la tentación de generar una interpretación de esta situación, porque es un poco por ahí lo que va, ¿no? Porque en esos momentos sí o sí se ha tenido que generar una interpretación y la interpretación va a dar lugar a una reactividad, a una reacción. Entonces, y la reacción siempre va a venir desde ese personaje, entonces no necesitamos entrar en ese proceso o bueno, a veces va a ser inevitable tal vez porque nos vamos a dar cuenta ya 2 pueblos después cuando ya hemos entrado en el conflicto, ya nos hemos peleado y ya todo, pero siempre está la posibilidad de poder respirar, no interpretar, no caer en la ilusión de la separación y permitirnos por un momento no emitir un juicio, ni un autojuicio, ni un juicio al otro. Y bueno, bueno, ya sabemos que las relaciones y la cotidianidad tienen toda un sinfín de matices que nos permiten ser unos practicantes permanentes de todo lo que lunes a lunes vamos leyendo, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería que compartamos. No sé si hay alguien más que quiere compartir alguna situación que realmente haya podido hacer que esto que hoy hemos leído lo podamos llevar más a lo práctico. Bueno, yo el otro día, mi hijo me habla, ¿no? Dentro del auto y yo no lo he escuchado. Y me dice, mamá, creo que la mamá, la abuela, su abuela, ¿no? La mamá ha dejado unos audífonos, me dice, ¿no? Y había querido que le pase algo, ¿no? Entonces yo le digo, así, le digo, y tú te has olvidado que te faltan los pies, ¿no? Entonces ese rato yo le contestaba, me ha causado gracia, pero no sé. A mí me falta mucho, creo. Bueno, en realidad, pues, más allá de que nos falte o no, es como que creo que el poder reconocerlo ya es el avance que hacemos, ¿no? Porque en otra época seguramente de nuestras vidas simplemente no lo reconoceríamos, nos quedaríamos con la bronca o nos sentiríamos ofendidas y estaríamos recordando en el 2030 lo que un día te dijo que necesitabas audífonos. Y entonces la diferencia es que ahora ya no ocupa espacio eso en nuestra vida porque no se Claro. queda, ya no se queda ahí como eso de, me dijo. Y no sé si ustedes conocen, pero es que es muy, muy loco cómo las personas se quedan con, es que una vez me dijiste, y la persona ni siquiera se acuerda que te dijo ni nada, porque para ella no había una carga en eso. Pero el que lo recibe, lo recepciona con una carga emocional, lo ancla también, ¿no? Entonces lo ancla a una emoción y esas emociones, que es un poco lo que Jazz le dice su acupuntora, ¿no? Una actitud muy canceriana. Le estás guardando y estás generándote ira. Entonces va por ahí, o sea, está súper lindo y qué lindo que ya de aquí un tiempo no vas a tener que decirle a tu hijo, ¿te acuerdas que un día me has dicho? Porque No, pues nada. no hay eso. Así que bueno, creo que no, aunque pareciera que no, que falta mucho, más que allá de lo que falta, estamos siendo practicantes y el estar con los pensamientos atentos y reconocernos
y experimentarnos, aunque nos tome lo que nos tome, estar en eso creo que es lo más valioso de estar practicando. Y yo no lo he tomado a mal, sino que me ha causado gracia, ¿no? O sea, no les cuento porque me ha causado gracia lo No, que pero le he contestado también, nos hemos reído, ¿no? no, pero está súper genial porque eso es una maravilla. Y acuérdense siempre, donde hay risa, es imposible que no haya curación. Silvia, bienvenida, Silvia, cuéntanos. Sí, buenas noches, recién acabo de llegar a la casa y la verdad no oí lo que estaban leyendo, pero sí los comentarios, las experiencias de cada una. Yo quería preguntar algo. Mi hijo me contaba de su trabajo, que es de mucho estrés. Ay, espera un ratito. Era, que era de mucho estrés y según como él me contaba, yo veía que, o sea, veía que era lo que él tenía que trabajar en él, sobre, por ejemplo, que no procrastine en su trabajo, que él puede cumplir todos sus objetivos, así. Pero después me pongo a ver, ¿es eso lo de él o es eso lo que yo tengo que trabajar en mí? En él ¿Qué? veía clarito que era lo que tenía que trabajar. Pero después me pregunto, ¿es él el que tiene que trabajar o soy yo? A mí No me sé si ayuda mucho cada vez que para reconocer si es una proyección o no, el hecho de cuánta emocionalidad me involucra la situación. Si eso que estoy viendo realmente me hace sentir muy identificada, es algo que también me toca a mí, ¿no? Y bueno, con el tema hijos es interesante porque, pucha, los hijos siempre vienen a mostrarnos muchas cosas que tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces, está bueno que de alguna manera también veas, solamente haz tu indagación y di, a ver, de todo esto que le he dicho, ¿qué cosas realmente me tocan? ¿En qué momentos yo procrastino? ¿En qué momentos no estoy haciendo? ¿Y en qué momentos eso que dejo de hacer me genera estrés? Y ahí te vas a dar cuenta de que sí, muchos de los consejos, porque lo que llega por una conexión, ya sea con el Espíritu Santo, siempre va a ser para los dos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces bueno, no a veces, para pedir esta corrección, al que recurrimos es al Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo que corrija mi mente y me permita reconocer la verdad ante todo y no me deje caer en la ilusión de la separación y de creer que esto que estoy viendo es algo que tiene que resolver el otro, ¿no? Solamente. Entonces es como invitar que la corrección la haga el Espíritu Santo y vas a ver que ahí te vas a dar cuenta muy claramente qué es lo que también te está mostrando. ya, ya, gracias. Gracias a ti, Silvia hermosa. Y bienvenida. Sí, disculpen, he faltado a como 2, 3 semanas, pero ahora sí ya, nuevamente en casa. Buenísimo, Gracias. buenísimo. Bueno, pues no sé si alguien más quiere compartirnos algo. Y si no, ya vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy, agradeciendo a cada uno por habernos podido llevar a este nivel de indagación y de profundidad y de compartirnos y de reconocernos en nuestra experiencia cotidiana. Y pues invitarnos a que en esta semana bueno, hemos estado haciendo mucho estos procesos de estar más en presente, de empezar a tener nuestro tiempo de meditar, de escribir, de conectar con todo lo que es esa parte también muy de la conexión. Pero ahora esta es una invitación a observar nuestros vínculos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué personas van a llegar a nosotros en esta semana? ¿Qué es lo que van a generar en nosotros? ¿Qué vamos a generar en ellos? Que sea nuestra semana de reconocernos y de poder reconocer nuestras relaciones.
ver qué es lo que pasa con nuestras relaciones. Es como, para mí me encanta este juego porque es como tener un oráculo cada día con cada persona que llega. Desde un mensaje de WhatsApp, una llamada de teléfono, un encuentro casual, un encuentro programado, una cita de trabajo, una interacción con tu pareja o con tus hijos, porque ahí es donde más podemos darnos cuenta esta práctica que tenemos para reconocer que no solo es un tema del ego espiritual, creyéndose todo iluminado y superado, sino realmente es invitar al Espíritu Santo a cada una de nuestras relaciones, a cada uno de nuestros momentos de conexión con el otro. Que nos permita, ya saben, bueno, les comparto la oración, invito al Espíritu Santo a que se haga parte y me permita ver la verdad ante todo, que no me deje caer en la ilusión de la separación y que me permita reconocer al Cristo en mi hermano. Entonces, con esa oración y la invitación a que esta sea nuestra semana de la bitácora de las relaciones, a ver qué información nos traen y hasta dónde nos permiten reconocer la verdad ante todo y poder entrar en ese proceso de curación a través de nuestros vínculos. Así que muchísimas gracias. No sé si hay algo que quieran compartir, decir o... Bueno. Bueno, pues, muchas gracias por todo este tiempo compartido. Ha sido, creo que una de los compartires más enriquecedores también para mí, de muchísimo aprendizaje y ver de que todo este tema de la experiencia humana, todo este tema de las identificaciones, la reactividad, el cómo vemos las cosas, el cómo estamos progresando, el cómo cada uno está empezando a percibirlo, es un regalo, ¿no? De ver de que ese reconocimiento del Cristo en el otro, pues se manifiesta a través del sin tiempo. Así que gracias, gracias. Nos encontramos en nuestro próximo lunes, nuestra próxima sesión. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias. Bye. Hermosa. Bye. Chao. Gracias. Chao. Bye, bye.